La lesión de Marc-André ter Stegen pone en una situación muy complicada al FC Barcelona, que tendrá que decidir en las próximas horas, en los próximos días, qué hacer en su portería. Y en este vídeo quiero analizar todas las opciones y qué creo que tiene que hacer el equipo de Hansi Flick en una situación tan delicada. Así que espero que me acompañéis, porque creo que es un vídeo muy interesante. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como os decía en la entradilla, creo que hoy es un día importante, creo que hoy es un vídeo relevante en este canal porque afrontamos un debate muy serio, como es el de la portería del FC Barcelona, un debate que por desgracia se ha anticipado porque la lesión de larga duración de Marc-André ter Stegen pone en una situación muy comprometida a toda la institución, que tiene que afrontar el corto, el medio y el largo plazo prácticamente de un solo plumazo. Lo primero que hay que decidir, evidentemente, es qué hacer en el corto plazo, hasta el mercado de invierno, que se abre en enero, si ir a por un portero retirado, por un portero que esté libre, el nombre que más suena es el de Szczęsny, que luego lo analizaremos, o tirar con lo que ya hay, es decir, con Iñaki Peña y Ander Astralaga, que sean los dos porteros que compitan por esa titularidad, y apostar por ese tercer canterano que para mí tendría que ser Diego Kochen, que ahora mismo está lesionado, pero que ya os digo que es el mejor portero que tiene la Masía, y para mí de largo. Lo analizaremos en algún vídeo a futuro cuando regrese, si lo podemos ver, porque tengo muchas ganas de hablar también del portero que juega con Estados Unidos. Y una vez llegue el mercado de invierno, el Barça tendrá que decidir entre mantener lo que ya ha decidido, que puede haber sido el fichar a un portero veterano o el mantener los porteros que ya tenía en nómina, o buscar a un jugador ahora y así para el medio y sobre todo el largo plazo, un portero joven, un portero con capacidad para poder ser el relevo generacional de Marc-André ter Stegen, porque la duda es cómo va a volver el portero alemán. No lo sabemos, es un portero que ya ha sufrido de la rodilla, que ha tenido problemas físicos en la espalda, que por lo tanto el riesgo de que no vuelva a su mejor nivel está ahí. Entonces el Barça tiene que plantearse, por lo menos así lo veo yo, la opción de que su portero no vuelva al mejor nivel y de tener ya preparado a un portero de garantías para el medio y el largo plazo del club. Os voy a dar un par de nombres que a mí me gustan en ese sentido. Vamos a ver si el Barça puede estar en la regla del 1-1 o ya si va directamente a esperar a el mercado de verano. Lo primero que hay que hacer en este vídeo es hablar de lo que tiene el Barça y es hablar de Iñaki Peña. Vamos con algunos datos de Iñaki Peña la pasada temporada para poner en contexto. Luego os voy a enseñar algunas capturas porque tenemos que hablar largo y tendido de la que es ahora mismo la opción número 1 para suplir a Marc-André ter Stegen. Un Iñaki Peña que la pasada temporada jugó en Liga desde mediados de noviembre por la lesión de espalda de Marc-André ter Stegen hasta el 3 de febrero, justamente en el partido ante el Almería. Y vamos a decirlo claro, fue un tramo desastroso tanto del propio portero, sobre todo también a nivel colectivo. El Barça, acordaos de algunos datos que salían en enero, era el equipo más goleado de 2024, estaba en la misma lista que equipos que estaban peleando por no descender o incluso que estaban ya prácticamente matemáticamente descendidos en aquel mes de febrero. El Barça estaba en esa lista, encajaba goleada tras goleada. El Almería le marcó 2, el Villarreal le marcó 5, el Athletic 4, el Real Madrid 4, el Barbastro 2, es decir, era un equipo que encajaba muchísimos goles y evidentemente el portero que estaba en liza era Iñaki Peña. Os voy a dar un dato para empezar. De todas las 5 grandes ligas el año pasado, con los porteros que jugaron un mínimo de 900 minutos, el portero que menos paró fue Iñaki Peña. Paró un 55% de los disparos a puerta. Para que nos hagamos una idea, el portero que paró más el año pasado, que tuvo mayor porcentaje de acierto en esos golpeos, fue Gianluigi Donnarumma, el portero del PSG, paró el 84% de los disparos, Iñaki Peña el 55%. En Liga, Iñaki Peña encajó un total de 17 goles de 38 disparos concedidos a puerta. Repito, el 55% de paradas, o dicho de otra forma, el 45% de los disparos del equipo rival que fueron a puerta terminaron siendo gol. Una situación insostenible, evidentemente, que el Barça mejoró de forma ostensible cuando recuperó a Marc-André ter Stegen. Aquí hay una situación compleja porque muchos podéis decir, y con acierto, que es una situación que se dio de dos formas. Iñaki Peña no transmitía confianza y el equipo tampoco le ayudó nada. Jugador que al final no estaba acostumbrado a la portería del Barça, no estaba acostumbrado a estar en los focos y de repente por una lesión en el peor momento colectivo del equipo tuvo que dar un paso al frente.
y necesitaba seguramente más confianza, un poco más de protección, y el equipo no se la brindó. Os voy a enseñar ahora algunos datos en pantalla y luego veremos algunas jugadas en las que creo que Iñaki Peña tiene mucho margen de mejora y que perjudicaron el año pasado al Barça, para poner en perspectiva qué poder esperar de este portero, trasladar el debate a la portería con Hansi Flick. Vamos allá. Os voy a enseñar una gráfica en la que no se aprecian demasiado bien los nombres, pero para que podáis ver dónde está Iñaki Peña. Iñaki Peña está aquí abajo, es decir, esta gráfica tiene en cuenta dos ejes. En el eje horizontal, las paradas que la estadística avanzada calcula que tendrías que haber hecho según la calidad de los tiros que recibiste. Cuanto menor calidad, mayor porcentaje de paradas; cuanto más calidad, menor porcentaje. En la derecha de todo tenemos a porteros de grandes defensas como Alex Remiro, como Kepa en el Real Madrid, Sivera, incluso por ahí arriba aparece Marc-André Ter Stegen, que con él pues el equipo recibía ocasiones menos claras. En izquierda, porteros de la parte baja como Iván Villar en el Celta, Luis Maximiano en el Granada, André Ferreira, Sergio Herrera, etc. Y en el eje vertical tenemos realmente lo que paró este portero, el porcentaje real de paradas, para ver qué diferencia hay, si positiva o negativa, entre lo que tendría que haber parado el guardameta y lo que terminó parando. Iñaki Peña es el portero de la liga que menor porcentaje de paradas tendría que haber hecho, con un 65%, pero es que además fue el peor portero en cuanto al diferencial. Paró un 10% menos de esos disparos, paró el 55%. Nos encontramos, por lo tanto, que a nivel colectivo el Barça no le ayudó, pero Iñaki Peña tampoco nunca fue una solución. Aquí tenéis el mapa de disparos que terminó recibiendo Iñaki Peña en Liga el año pasado. De color negro las redondas negras fueron los goles que encajó Iñaki Peña, y lo que muestra la portería es donde es más fácil que el rival le termine marcando. Evidentemente los costados, pero fijaros que en zonas centrales Iñaki Peña terminó concediendo 4 goles, ¿no? Estos 4 goles que vemos aquí en zonas centrales los terminó concediendo, y en banda derecha también disparos en ese perfil derecho del portero. Pues Iñaki Peña no pudo pararlos, de hecho recibió 3 disparos rasos en esa situación y terminó encajando 3 goles. En el izquierdo tuvo un poco más de acierto en ese tipo de envíos, pero en general, como podéis apreciar, la mayoría de paradas son paradas centrales y hay muy poca intervención en los costados, en zonas en las que pues Iñaki Peña tendría que haber intervenido más. Un mapa que muestra, pues bueno, donde terminó recibiendo los disparos y los goles Iñaki Peña. En Liga se ve perfectamente en pantalla. De los 13,22 goles esperados que tenemos aquí, que recibió de disparos que iban a puerta, una vez el disparo ya ha sido realizado, terminó encajando esos 17 tantos que os comentaba anteriormente. Fijaros cómo la mayoría de intervenciones de Iñaki Peña fueron de disparos lejanos, ¿no? Fuera del área, esos disparos pues de menos calidad, pero que ya en disparos desde dentro del área, en situaciones de 1 para 1, de último hombre, pues ahí Iñaki Peña no estuvo nada acertado. Hay un dato interesante, y es que de todos los porteros de Liga, el guardameta que realizó la mayoría de acciones defensivas, es decir, despejes, salidas de la portería, cortar situaciones de transición, el jugador que más cerca de su portería lo hizo fue también Iñaki Peña, con una media de 17 metros de la portería propia. Para que nos hagamos una idea, el portero que realizó acciones defensivas más lejos de la portería fue Alex Remiro, seguido de Álvaro Valles, el portero de Las Palmas. Por lo tanto, unos ejemplos de porteros que defendían hacia adelante, e Iñaki Peña, que por las dudas y también por la fragilidad defensiva del colectivo, no fue capaz de estar a la altura en ese sentido. Fijaos, por ejemplo, en esta situación de Iñaki Peña en la temporada pasada ante el Betis. La línea defensiva del Barça, como podéis apreciar, está adelantada. Mirad, Koundé, Araujo, Cubarsí, en ese caso, pues marca la línea defensiva ciertamente adelantada. El Barça está, por lo tanto, defendiendo hacia adelante, y aquí el portero tiene que intentar cuidar que no se explote la espalda, tiene que anticipar el posible envío del rival hacia esa zona. Mirad dónde termina marcando el Betis en esta jugada. Iñaki Peña no se mueve del área pequeña. Fijaros, el remate se da por encima de Iñaki Peña, prácticamente como una especie de vaselina, una volea vaselina extraña. Pero aquí el problema es que si tu línea defensiva está tan adelantada, tienes que ser capaz de, en un balón que llega botando, que por lo tanto el portero siempre va a tener esa ventaja de achicar. Iñaki Peña, como estoy mostrando, fue uno de los principales puntos flacos, por no decir el principal, que tuvo el portero del Barça. Evidentemente, como todos recordaréis, la famosa jugada de la Supercopa, el 1-0 del Real Madrid, el balón a la espalda, mirad la distancia, ¿no?, que hay entre Vinicius y el resto de la defensa, y el Barça, repito, es que defendió muy mal, es que le puso las cosas muy difíciles a Iñaki Peña. Aquí necesitabas a un portero que estuviese bastante seguro de sí mismo, un portero que tuviese mucha confianza, mucha seguridad para poder defender distancias tan largas en una línea defensiva que tú sabías, como portero, que seguro te iban a enganchar
la espalda constantemente con mucha facilidad, porque el poseedor de la pelota no estaba presionado y el jugador que se desmarcaba tenía mucho espacio. Pero fijaros como Iñaki Peña, lejos de restarle tiempo a Vinicius, lejos de llevarle hacia la zona en la que él cree, se queda un poco en tierra de nadie, entre medias, y sale ya habiendo perdido el duelo, y ahí Vinicius pues con mucha facilidad termina regateándole. Uno de los problemas de Iñaki Peña es que en los unos para uno se terminaba venciendo con mucha facilidad y no marcaba nunca, no exigía nunca un esfuerzo al delantero. Muchas veces más que parar el uno para uno es forzar al delantero, al rival, a disparar hacia donde no quiere o en el timing que el delantero no quiere, no dejar que elija la mejor opción posible. Misma situación, partido diferente, esta vez ante el colista, ante el Almería. De nuevo, error del Barça defensivo, que nos acostumbramos mucho el año pasado a esos errores defensivos. Y fijaros cómo Iñaki Peña está, una vez el delantero ya está prácticamente entrando en el área, todavía en el área pequeña. Claro, aquí él sale un poco por obligación, pero con el miedo y con la inseguridad que conlleva el salir tan tarde. Por lo tanto, fijaros la enorme distancia que hay entre el portero y el delantero. Y aquí Araujo está lejos, no va a llegar a incomodar, o va a llegar muy tarde, por lo tanto aquí el portero tiene que estar mucho más cerca para restarle tiempo al atacante rival. En el momento del remate, Iñaki Peña ya está vencido en el suelo y el remate termina entrando por el medio. Es una de esas acciones que os comentaba justo ahora del 1 para 1 en las que el portero no termina de imponerse, no termina de marcar hacia dónde ir el remate y para el rival terminó siendo bastante sencillo superar a Iñaki Peña. Otro de los, para mí, problemas del portero, no tanto en las situaciones del 1 para 1, sino también en situaciones de centro lateral, no demostró controlar el área. La inseguridad que él tenía, que nacía también en gran medida de la incapacidad del equipo para defender bien, para mantener la línea alta, para controlar situaciones de centro lateral, se terminó transformando en un miedo atroz del guardameta, en este caso de Iñaki Peña, de salir de la portería. Fijaros este centro, aquí él tiene que estar más adelante. La distancia que hay entre el portero y la línea defensiva es muy grande. Es un espacio muy fácil de explotar para el equipo rival, porque tú ahí centras en ese espacio y ves que hay una enorme distancia. Y por lo tanto, que si el balón va justo aquí, va a ser imposible que Iñaki Peña llegue. El portero aquí tiene que estar preparado para llegar en caso de que te venzan. ¿Cuál es el problema? Que fijaros que en el momento del remate de Munir, Iñaki Peña todavía está en el área pequeña, todavía está en situación en tierra de nadie y venciéndose prácticamente al suelo. Muy sencillo para el delantero, pues aquí con un simple toque superar al portero rival. Y vimos bastantes jugadas como esta, situaciones de balones aéreos en las que pues, Iñaki Peña no controló, en las que Iñaki Peña, como tenéis aquí en pantalla, no terminó de imponerse, falta de comunicación con Araujo. Hubo 2 goles, de hecho, en los que él sale y se queda atrapado con Araujo. Eso demuestra que o bien no se comunica bien o que no hubo entendimiento entre las partes, pero fijaros aquí como Iñaki Peña y Araujo saltan al mismo tiempo, como colisionan en el aire, y esta jugada termina con el rechace, con una mala salida de Iñaki y con el gol, el 2-2 del Almería. Hay una realidad que son los números que te señalan que el año pasado Iñaki Peña no fue una solución para el Barça en el momento en el que Ter Stegen estuvo de baja, que lejos de serlo terminó siendo una debilidad. Además, con los pies es un buen portero, pero mientras que el alemán estaba en un 70% de acierto en los pases largos el año pasado, Iñaki Peña estuvo en un 54% de acierto. Es decir, es un buen portero con los pies, pero está muy lejos de la excelencia de Marc-André Ter Stegen, otra debilidad más añadida, y sabemos que para Hansi Flick, para el estilo de juego que está implementando, es muy importante tener a un portero valiente que se atreva con esos envíos y que pueda permitir generar ventajas desde el pase. Pero también hay otra realidad, y es que el año pasado el Barça, repito, no ayudó nada a Iñaki Peña. Quizás ahora en un equipo con confianza, en un equipo que tenga la capacidad para defender de forma más ordenada, que minimice los riesgos, Iñaki Peña pueda entrar de otra forma al equipo, pueda entrar con más confianza, pueda entrar con un punto más de seguridad en sí mismo y podamos ver una versión distinta de la que nos enseñó el curso pasado. Todo ello va a depender de las sensaciones que tengan internamente el FC Barcelona, de los informes que pueda tener Hansi Flick y el cuerpo técnico referido pues al rendimiento del portero, a la capacidad adaptativa al nuevo sistema y al nuevo modelo de juego. Y mira que me sabe mal decirlo, optaría por traer a un portero desde ya. Y a mí el nombre que más me encaja es el que precisamente está sonando, que es el de Szczęsny, el guardameta polaco que el año pasado estuvo jugando en la Juventus y que honestamente estuvo a buen nivel. Creo que es un guardameta que ofrecería experiencia, rendimiento inmediato y que, si bien es cierto que quizás no es el portero ideal para el estilo de juego, ¿quién lo sería en la situación actual del Barça sin poder acudir al mercado? Si es un portero que te transmitiría un pelín más de confianza y podría dar un poco más de empaque al equipo. Y además,
hablamos de un portero que sí, es evidente que está retirado y que lleva unos meses inactivo, pero disputó la Eurocopa y el año pasado fue el guardameta titular de toda una Juventus de Turín. Por lo tanto, su experiencia inmediata es realmente positiva y creo que eso sería un plus. Vamos a ver ahora un par de datos de Szczęsny para poder compararlo y ver qué es lo que ofreció el portero polaco la pasada temporada. Vamos allá. Como tenéis ya en pantalla, el año pasado, os lo he marcado de color amarillo, Szczęsny paró el 75% de los disparos. Tendría que haber parado, según la estadística avanzada de StatsBomb, el 76%. Por lo tanto, estuvo ligeramente por debajo de lo esperado, pero son cifras correctas, cifras normales, estándares para un portero. Está lejos de la élite, que en ese caso fue Jan Sommer, el portero del Inter de Milán, aunque el mejor portero de la liga fue Michele Di Gregorio del Monza, fue el portero que salvó más goles esperados. Aunque si vamos a esta estadística, los goles salvados por encima de la media, vemos que el mejor portero con diferencia fue Di Gregorio del Monza, seguido por Jan Sommer del Inter de Milán, y que en la parte media, en el número 12, Szczęsny se sitúa con un menos 0,28, es decir, que prácticamente paró lo que tendría que haber parado, pero para que nos hagamos una idea, Iñaki Peña estuvo por debajo de los 4 goles esperados concedidos de más, es decir, una cifra bastante negativa. Así que, en ese sentido, Szczęsny pues es un portero más fiable, o que por lo menos tiene un impacto inmediato más positivo que el guardameta del FC Barcelona. Si hacemos el mismo ejercicio que hemos hecho antes con Iñaki Peña, con Szczęsny, fijaros el mapa de disparos que él recibió. Solo concedió, habiendo jugado bastante más que Iñaki Peña, porque era el portero titular de la Juventus, un gol por la zona central, tanto de aquí. La mayoría de disparos centrales, por no decir todos, pues los terminó parando, y donde más goles concedió fue en su perfil derecho, que precisamente también es el que más goles concedió Iñaki Peña, ¿no? En el perfil izquierdo, fijaros cómo la densidad es bastante más baja, donde tuvo mejor acierto, y como podéis ver, en el perfil diestro no fue así. Ahí concedió más goles el bueno de Szczęsny. Pero en líneas generales creo que estamos viendo a un portero que tiene más capacidad para parar y para ser seguro, ¿no? Y un Barça que actualmente, salvo el partido ante el Villarreal, donde fue muy flojo a nivel defensivo, creo, y estamos todos en la misma línea, que se está mostrando muy seguro a nivel defensivo. El portero siempre es la parte más importante de todo equipo, porque es el primer pilar, el primer fundamento en el que tú marcas hacia dónde ir, y que te puede marcar ya no tanto el techo del equipo, pero sí el suelo competitivo, que tú en un mal día no te vayas con una goleada, no te vayas con un resultado adverso, sino que te pueda permitir tener esa estabilidad cuando quizás el juego no está terminando de llegar. El Barça se encuentra en una situación muy compleja, porque por su modelo de juego es muy importante contar con ese tipo de portero que es dominante desde los pies, pero también en un portero que sepa parar, porque va a estar exigido en algunas situaciones concretas del juego, balones largos, juego aéreo, porque al final el Barça, donde más espacio va a dejar para el rival, siempre va a ser en los costados, y ahí vas a tener que dominar el área. Creo que Iñaki Peña hasta la fecha no ha demostrado ser capaz de hacerlo. Esto puede cambiar, porque el rendimiento en el fútbol es muchas veces inescrutable, pero yo soy partidario de que el Barça pudiese ir a por Szczęsny. Me parece un portero sólido, un portero con experiencia, y que podría aportar ese plus de veteranía y de calidad en la portería. Ya pensando en el largo plazo, os voy a dar mis dos nombres favoritos, que son el de Diego Costa, el portero del Porto. Me parece un portero espectacular, juego de pies, personalidad, capacidad de parar uno para uno, mucha agilidad para llegar a las esquinas de la portería, y es un portero joven, con experiencia ya en Eurocopas, con experiencia en Champions League, y que creo que va a ser uno de los mejores porteros del mundo. Y el otro nombre que más me gusta es el de Werder Bruggen, el portero neerlandés del Brighton, un guardameta que hizo una Eurocopa fantástica, que tiene la capacidad asociativa de los mejores porteros del mundo, que tiene la personalidad para hacerse grande en momentos determinados, y el potencial para, en el largo plazo también, como en el caso del portero portugués, convertirse en uno de esos guardametas por los que se van a pagar mucho dinero. Más adelante, ya cuando se acerque el mercado de invierno, voy a ir haciendo vídeos de porteros para hacer un poco de scouting. A día de hoy creo que lo más interesante era resolver la duda de qué hacer ahora, de ver un poco qué falló el año pasado con Iñaki Peña, e intentar ver si la opción de Szczęsny era o no mejor. Espero que este vídeo os haya ayudado, que os haya quedado un poco más claro, que con los datos tengáis más información. Así que si os gusta el contenido, por favor, dejad, como siempre os pido, un me gusta, que no cuesta nada, compartid el vídeo, comentad por aquí, sobre todo, qué haríais vosotros en la portería del Barça. Así que nada, muchísimas gracias, y no os perdáis el vídeo de mañana, la lupa de este Barça Getafe que se va a jugar hoy. Muchísimas gracias.